Bueno, vamos a hacer algunos vectores. Bueno, perdón, al revés. Vamos a comparar algunos vectores y algunos escalares. Sobre todo aquellos que comparten unidades. ¿Cómo está eso? Como dicen los de Acapulco, ¿cómo así, profe? Por ejemplo, si yo digo, voy a utilizar la distancia, la unidad llamada metro. ¿Qué puedo medir con metros? ¿Escalares o vectores? Las dos, exactamente. Y si es un escalar, ¿cómo se llama lo que puedo medir con la unidad? Unidad o parámetro. Lo que puedo medir con estas, entonces se llama longitud. Perfecto. El vector se llama desplazamiento. Desplazamiento. A ver. Siguiente. Metro sobre segundo. ¿Qué es escalar o vector? ¿Qué puedo medir, escalar o vector? Es ambas. Pero la velocidad, ¿qué es? ¿Vector o escalar? La velocidad es vector. Y entonces el escalar, ¿cómo se llama? Rapidez. ¿Qué diferencia entre velocidad y rapidez? La mayoría de las veces lo que decimos que es velocidad en realidad es una rapidez y nomás no lo notamos. La rapidez, como es un escalar, no va a ningún lado. ¿Qué pasó? Es velocidad o vector. Ay, perdón. Lapsus brutus. Velocidad. Ya, gracias. Se me van las cabas bien chido. Les digo que si no me pongo en mi hiperfoco y me pongo hablando con el pizarrón y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, por ejemplo, si les digo, oigan, ¿a cuánto puede correr qué les gusta? Un Ferrari o un Lamborghini. Un Lamborghini Diablo. ¿A cuánto puede correr? 320. ¿Y eso qué es, velocidad o rapidez? Es rapidez porque no va a ningún lado. Bueno, o sea, el dato por sí solo no va a ningún lado. El auto, pues sí, no lo puedo correr estacionado. Entonces, ese dato es una rapidez. Es una rapidez. ¿Qué otro dato? A ver, por ejemplo, cuando ya es velocidad es cuando ya tiene una referencia. Eso es ya más como de películas de persecución, se dirige al oeste a 80 kilómetros por hora. ¿Estoy dando una dirección? Sí. Se dirige al oeste. Entonces, eso ya es un vector. Pero sobre todo la velocidad nada más se utiliza cuando estás hablando, como les digo, como de persecuciones, así. Porque normalmente todos los datos o sea, yo puedo correr a 15 kilómetros por hora, o sea, flow. Entonces, esa es una rapidez. Mi velocidad es de 15 kilómetros por hora. No, tu rapidez, tu velocidad no. Bueno, entonces, a ver, siguiente. Metro sobre segundo cuadrado. ¿Ese qué es? Vector. ¿Y cómo se llama el vector que tiene esas unidades? Aceleración. Aceleración. ¿No hay escalar con eso? ¿La gravedad? No, la gravedad es vector. La gravedad es una aceleración. Y sí tiene dirección, siempre para abajo. Bueno, en los diagramas que ponemos, ya hablando de escala planetaria y todo, de todos modos tiene, dirección, que es el centro de masa del objeto que lo produce. Siguiente. A ver, ¿la fuerza qué es? ¿Escalar o vector? Es vector. Y, bueno, no, está al revés. Bueno, perdón, sí, es vector fuerza. Ahora, entonces sería, ¿en qué unidades se mide la fuerza? Newton. ¿Cuáles son las unidades equivalentes del Newton en el sistema internacional? Kilogramo por metro
sobre segundo cuadrado. Ahora, a ver, el trabajo, ¿qué es? ¿Escalar o vector? El trabajo, ¿escalar o vector? Bien, todos. Trabajo, sí, es escalar. El trabajo se mide en Joule. Y el Joule es un newton por metro. Entonces, desglosado, ¿qué sería? Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. La potencia, ¿qué es? ¿Escalar o vector? La potencia. Sí, es escalar. La potencia es un escalar. ¿En qué unidad se mide la potencia? Watts. ¿El watt es igual a qué? A Joule sobre segundo. ¿Qué tiene que ver el Banco Azteca? ¿Cuáles son las unidades? Entonces, en el sistema internacional de Joule sobre segundo. Pues es esto entre segundo. Entonces, ¿cómo queda? Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cubo. A ver, ¿cuál otra? La presión, ¿qué es? ¿Escalar o vector? ¿La presión? Pues yo siento mucha presión sobre mí, profe, en los exámenes, las tareas. Bueno, esa presión que sientes, ¿es escalar o vector? Pues es vector, profe, porque está sobre mí. Sí, la presión es un vector. Pues sí, ¿no? La presión como la sienten sobre ustedes, ¿no? Entonces tiene dirección, ¿no? ¿Hacia dónde va? Hacia ustedes. Sí. ¿En qué unidades se mide la presión? ¿En qué unidades se mide la presión? Pascal. En pascuales. Sí, pascales. Es broma lo del Pascual. La única compañía que logró ganarle una demanda a Disney. Es que el símbolo del refresco era el pato Donald, pero el dibujante lo dibujó mal. Entonces cuando fueron a juicio, como era diferente al pato Donald, dijeron, no, pues, dijo el juez, sí se parecen, pero no es el mismo. Y ya ganaron. Bueno, ¿cuáles son las unidades del Pascal? ¿Cuáles son las unidades del Pascal? Newton sobre metro cuadrado. Hasta está un chiste de escondidillas. Estaban los científicos jugando escondidas y entonces agarra Newton, como no encontraba escondite, agarra y dibuja un cuadrado de 1 metro por 1 metro y se pone en el centro y se pone así. Entonces llega Einstein y le hace 1, 2, 3 por Newton. ¿Te equivocaste? ¿Cómo que me equivoqué? Sí, porque es 1 Newton por metro cuadrado. Soy Pascal. Turums. Bueno, entonces, si al Newton le quito 1 metro cuadrado, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? ¿En qué unidades queda? Si al Newton le quito 1 metro cuadrado, bueno, lo divido entre 1 metro cuadrado. ¿Cómo queda? ¿Queda? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? Kilogramo, pues el kilo se queda, ¿no? Sí. Los segundos cuadrados también se quedan porque pues, no le estoy haciendo nada. ¿Y el metro cómo queda? En multiplicación. Exactamente, queda aquí en el denominador. Porque entre metro cuadrado, es que estoy dividiendo metro entre metro cuadrado. Entonces, con este pelas y ya nada más queda aquí 1 sobre metro. O sea, que está acá abajo. ¿Sí? Capisci, bambinos. A ver, ¿cuál qué? Presión. ¿Cuál otro? ¿Qué otra cosa vemos? Ah, densidad. A ver, ¿la densidad qué es? Vector o escalar. La densidad. Escalar. ¿En qué unidad se mide la densidad? Ay, qué horrible ese. Ya. ¿En qué unidad se mide la densidad? En volumen, cerca a la bala. Es masa, o sea, las unidades deben ser unidades de masa sobre volumen.
Y en el sistema internacional entonces son kilogramos sobre metro cúbico. A ver, ¿cuál otro? Ya nada más para llenar la tabla. Hay uno cuyas unidades son newton por metro en el sistema internacional, y en otros sistemas pueden ser kilogramo por centímetro. Esto se utiliza mucho, eso de kilogramo por centímetro, sobre todo se utiliza mucho cuando estás hablando de motores eléctricos. Y esta cosa se llama torque. ¿El torque qué es? ¿Escalar o vector? Vector. Es vector. El torque es un vector. Por ejemplo, te está diciendo si son kilogramos centímetros. Si un motor es de 1 kilogramo por 1 centímetro, significa que tiene, digámoslo así, nacamente, tiene la potencia suficiente para levantar 1 kilo, 1 centímetro en 1 segundo. Dicho ahí más o menos nacamente, pero bueno. ¿Cuál otro? Ya nada más para acabar la tablita. A ver, ¿cuál otra? Bueno, una fácil. Temperatura, ¿qué? No, temperatura no, pues ya les había dicho. Bueno, ¿qué es la temperatura? ¿Escalar o vector? Escalar. ¿Y sus unidades? Los Kelvin, centígrados, Fahrenheit, Rankine, etcétera. Uno más difícil, a ver, la energía potencial, que es escalar o vector. La energía potencial se mide en... Las unidades de la energía potencial pueden ser kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. No, por metro cuadrado. Porque también la energía sale como consecuencia de la energía cinética. Una masa por una velocidad al cuadrado. Bueno, 2 sobre 2. Pero entonces, ¿eso qué es? ¿Escalar o vector? ¿Escalar? ¿Qué es? ¿Escalar? Es escalar. La energía cinética o potencial, o la que quieran, es escalar. ¿Por qué? Porque